Esta es una presentación sobre la arqueología que he llamado piedras, huesos y cacharrería, porque usualmente cuando uno le dice a alguien que estudia arqueología, la gente en lo que piensa es que uno estudia piedras, huesos y cacharros de cerámica y cosas de esa naturaleza. Y nada, esto es para ponerlo en contexto. No existe para mí un campo más fascinante y extraordinario que la arqueología. De hecho, cuando uno habla de antropología, que uno es antropólogo, la gente piensa que uno hace arqueología, que no es, que no es cierto. Y alguna gente piensa que uno está buscando fósiles de homínidos antiguos, que es lo que se conoce como la paleoantropología. Otros piensan que uno está haciendo cosas como la de Indiana Jones y sin embargo, ¿verdad? Como dije en clase, Indiana Jones en sus películas también se le trata de dar una nota intelectual de profesor universitario. Ahí aparece hablando sobre el desarrollo agrícola en el Neolítico, si lo ven ahí a mano derecha, sobre el Neolítico en Anatolia, en Turquía. Otra cosa que la gente piensa es que los arqueólogos están en grandes monumentos, en pirámides y todo ese tipo de estructuras y de monumentos. Sin embargo, básicamente nosotros y la gente que se dedica a la arqueología está básicamente estudiando otras cosas, está estudiando sociedades antiguas, tratando de reconstruirlas, tratando de, de- de ver cómo las podemos entender, cómo las podemos explicar. Para alguna gente la arqueología es un obstáculo a los proyectos de desarrollo porque de momento hay una excavadora, encuentran un yacimiento arqueológico, hay que detener los trabajos, hay una ley que protege en Puerto Rico a los yacimientos arqueológicos. Así que básicamente tenemos que protegerlos porque si no los protegiésemos es básicamente como si le pegáramos fuego al álbum de nuestra familia, a las fotos familiares, destruir el pasado. Y realmente no queremos hacer eso. Pero, ¿qué es la arqueología y por qué fascina a la gente que se sumerge en ella? Bueno, nuevamente y para tenerlo claro, la arqueología es el estudio de la sociedad, de las culturas, a través de sus restos materiales y físicos, incluyendo sus restos biológicos, con el fin de interpretar, con el fin de entenderla, con el fin de reconstruirla, ni más ni menos. Nos ayuda a entender la historia humana a través de esos restos. Como les dije en clase, yo no uso el concepto de prehistoria porque el concepto de prehistoria es un concepto fundamentalmente prejuiciado, sesgado, que lo que nos está diciendo es que como estas sociedades, muchas que estudian los arqueólogos, no tenían escritura, por lo tanto esa gente estaba fuera de la historia, era una cosa aparte a la historia, y realmente no, la historia es toda la experiencia humana sobre el planeta. Así es que los arqueólogos tratan de entender eso. Los arqueólogos también, la arqueología trata de entender una cosa que se llama la evolución cultural. Tratan de ver cuáles son las etapas de desarrollo de esas sociedades. Aquí hay un modelo que usan los arqueólogos y las arqueólogas para entender esa transición. Las primeras sociedades de bandas, cazadores, recolectores, nómadas, un poco de cultura material, grupos pequeños. Después vienen las tribus en ese desarrollo, los clanes, los linajes, las familias. Aparece la agricultura, sobre eso hablaremos más adelante. Luego el poder se va centralizando en cacicazgos, con clanes y poder político en manos de unos jefes. Y posteriormente, en la historia de la humanidad, empiezan a aparecer los estados, las ciudades, el estado, el poder político centralizado en unas clases dirigentes, el control de la producción, el control de los excedentes de la producción y los impuestos.
La arqueología básicamente está asociada a una de sus técnicas de investigación más icónicas, que es la excavación. ¿Y por qué la excavación? Bueno, porque poniéndolo en perspectiva, las sociedades que estudian los arqueólogos pues ya han pasado algunos años, muchos años, en algunos casos siglos, en otros casos han pasado milenios desde que esa sociedad dejó de existir. Y esos restos que están ahí, pues han sido el objeto de los procesos naturales que se los van tragando, que los ocultan. La lluvia, la erosión, el viento, la deposición de sedimentos sobre esas estructuras, los terremotos, los tsunamis, las inundaciones, el bosque que empieza a crecer encima de esas estructuras, como aparece ahí, pues hace que eso, la naturaleza cubra los restos de esas sociedades. Por lo tanto, hay que rescatarlos de la naturaleza, hay que volverles a dar vida, y el método que se usa es básicamente la excavación. Tan es así que en algunas ocasiones los restos no se ven. Uno puede estar pasando por un área natural y no ver los restos. Por lo tanto, tendría que depender de imágenes satelitales o imágenes, ¿verdad? Fotografía, por ejemplo, fotografía aérea para ver esos sitios arqueológicos, que es una técnica que se usa bastante. Aquí tienen la imagen de Irving Rouse, uno de los precursores, un estadounidense que fue uno de los gestores de la arqueología en Puerto Rico. La materialidad es básicamente el signo de la arqueología. La arqueología estudia los restos materiales y trata de reconstruirlos, ¿verdad? No solamente en los estudios que se hacen, sino también físicamente. Hay una dimensión que me gustaría mencionar, y es que esos restos materiales, esos antiguos, esos yacimientos arqueológicos, su reconstrucción en muchas ocasiones para, ah, sirve como atractivo turístico, como centros para que la gente lo visite y como centros educativos. Aquí tienen una reconstrucción de uno de los yacimientos arqueológicos más importantes en Turquía, Çatalhöyük, que son una de las primeras aldeas del Neolítico, una de las primeras aldeas agroalfareras, es decir, que producían cerámica, producían eh, agricultura. Uno de los precursores de la arqueología y una de las personas que le dio mayor énfasis a la cuestión material en la arqueología lo fue el arqueólogo australiano Vere Gordon Childe. Gordon Childe escribió un sinnúmero de libros. Uno se tituló ¿Qué sucedió en la historia? Y el hombre se hace así mismo. Básicamente lo que dice Gordon Childe es que la historia está hecha, y la historia que estudia la arqueología está hecha por un sinnúmero de gente, de personas que no dejaron su nombre escrito porque, entre otras cosas, muchas de estas sociedades no tenían escritura, pero dejaron su obra en los templos, en las murallas, en las ciudades, en la orfebrería, en la alfarería ceremonial, en los sarcófagos elegantes, pero igual en las tumbas de la gente común, en las herramientas de piedra, en los sistemas hidráulicos, ¿verdad? Los sistemas de irrigación. Y toda esa gente de la cual no sabemos sus nombres dejó una obra que nos permite a nosotros conocer el ingenio humano, el ingenio de las culturas y la obra de las culturas sobre el paisaje.
Gordon Childe también fue la persona que acuñó uno de los conceptos más importantes en arqueología, aunque ya ha ido evolucionando el mismo concepto, pero ese concepto es la revolución del neolítico, que quiere decir la nueva edad de piedra. Si el paleolítico es la edad antigua de piedra, la edad de piedra antigua, el neolítico es la edad de piedra nueva. Y es un periodo en la historia de la humanidad que posiblemente empezó hace unos 14.000, 12.000 años y empezó a gestarse hasta que apareció el Estado en el año 4000, cerca del año 4000 antes de Cristo. Pero este periodo, la revolución del Neolítico, es cuando los seres humanos empiezan a domesticar plantas y animales, empieza a aparecer la agricultura, la cerámica se convierte en una de las tecnologías más importantes. La piedra y los trabajos en piedra empiezan a aparecer en función de la producción de alimentos, no para hacer flechas, lanzas y armas para cazar animales. Y esta revolución del neolítico da paso a una cosa que se conoce como la revolución urbana, que también es un concepto acuñado por Gordon Childe, que es el momento donde aparecen las ciudades, aparece el Estado, aparece eso que se llama la civilización. Eh, la arqueología siempre estuvo pendiente de los estilos, de la cerámica, de las piedras, de los templos, de todo ese tipo de cosas. Pero en los años 60 y principios de los 70 empezó a aparecer una cosa que se llamó la nueva arqueología. Y la nueva arqueología era el estudio de cómo los seres humanos transformaban el paisaje, utilizaban los recursos naturales, utilizaban la naturaleza, tenían una relación ecológica con el medio ambiente y también cómo las sociedades en su evolución creaban también desigualdad social, distintas formas de poder, los procesos de poder. Así que la nueva arqueología va a mirar los procesos, por ejemplo, de la reconstrucción, no solamente de las antiguas sociedades, sino cómo usaban los recursos e inclusive cómo eran los ecosistemas antiguos, porque, por ejemplo, los taínos vivían en unos ecosistemas completamente diferentes a los que tenemos ahora. Pero eso hay que reconstruirlo con polen antiguos, con los restos de materiales orgánicos, con los restos de los animales que consumían, ese tipo de cosas. También esa nueva arqueología se metió a hacer cosas fascinantes. Este es una de las personas, uno de los arqueólogos más interesantes de los Estados Unidos, William Radje, ya fallecido hace unos años atrás, fue un experto en las sociedades mesoamericanas, en los mayas, e hizo una gran cantidad de estudios sobre los mayas, pero es más conocido por su trabajo sobre la basura. Y estudió los vertederos en el área de Arizona, en los Estados Unidos, descubriendo cómo los materiales se preservan, descubriendo cómo era la cultura material y cómo esa cultura material se preservaba, cuáles eran los patrones de consumo de ciertos sectores de clase, utilizando los periódicos de la época, otros restos materiales, la conservación, por ejemplo, de la carne envuelta en papeles de periódico, y junto con otros restos que podían ayudar a los arqueólogos y al equipo de trabajo de William Radje a inferir cómo vivía la gente y cuáles sectores de clase consumían más carne, consumían menos carne, cuántos restos dejaban, todo ese tipo de cosas. El trabajo de Radje también sirvió para hacer recomendaciones de cómo diseñar mejor
los vertederos de manera tal de que se acelerara el proceso de descomposición de un sinnúmero de esos materiales orgánicos que aparecen en los, en los yacimientos, perdón, en los vertederos. Una de las cosas que hacen los arqueólogos es que estudian, ¿verdad? No solamente, y si van a esa pirámide invertida en la parte de abajo, no solamente los objetos específicos, los objetos líticos, es decir, de piedra, los semíes, los aros líticos o las vasijas, la cerámica, todo ese tipo de cosas, sino que los arqueólogos tratan de entender el contexto más amplio. La casa, la unidad doméstica, una vivienda en una aldea, los hábitats que son utilizados por esa gente, los asentamientos, las aldeas, por ejemplo, Villa Taína, que fue sé que lo conocen como un lugar residencial, pero ahí se llama Villa Taína, en Boquerón, se llama Villa Taína porque ahí existió una aldea indígena. También, cuál es la red de asentamientos en una región, las aldeas, por ejemplo, las aldeas en el oeste de Puerto Rico, y cómo eso pertenece a un área cultural, que es el Puerto Rico y el Caribe, y tratan de entender eh, ese nivel más amplio de la realidad. Otra cosa que hacen los arqueólogos es que se involucran en el fechamiento o la datación, es decir, tratan de ponerle fecha a los yacimientos arqueológicos, a los restos que encuentran. Y hay técnicas radioactivas y no radioactivas. Entre las radioactivas más conocidas, el carbono 14, descubierta por el químico Willard Levy, y es que en materiales orgánicos, el carbono 14 empieza a descomponerse, es decir, empieza a desgastarse su radioactividad. Tiene una media vida de 5.666 años. Y, por ejemplo, un organismo, en el momento en que muere ese organismo, ya sea un animal o un ser humano, materia vegetal, empieza a desgastarse el carbono 14. Así que después que han pasado, por ejemplo, 5.666 años, el valor del carbono que hay ahí se reduce a 7 y así sucesivamente. Y de esa manera, pues, por un periodo de tiempo de antigüedad hasta 50.000 años, los arqueólogos pueden saber la edad de los asentamientos, haciendo asociaciones entre organismos que se encuentran en las mismas estratas, en los mismos lugares. Otra manera radioactiva de fechar es el proceso de decadencia de potasio a argón, que es un proceso que ocurre cuando hay explosiones volcánicas, y esos materiales se depositan y están asociados a fósiles, por ejemplo. Pues es posible usar esta técnica para medir, por ejemplo, la edad de fósiles que tienen millones de años. Otra técnica que se puede usar en algunos sitios es la dendrocronología, y la dendrocronología es en algunas especies de árboles, sobre todo las coníferas, eh, pueden mostrar el crecimiento de un anillo por año. Y esos anillos fluctúan en grosor dependiendo condiciones de sequía o condiciones de lluvia y otras condiciones del ambiente. Así que en ese sentido, si tenemos esos materiales orgánicos de coníferas, de pino,
por ejemplo, asociados a un yacimiento arqueológico, y podemos contar esos anillos, pues se puede hacer una asociación de tiempo. Pero las técnicas más importantes son las radioactivas, y entre las radioactivas, ¿verdad? El carbono 14 y el potasio argón son de las más conocidas y de las más importantes, porque son de las de mayor uso, y también son de una gran eh, precisión. Mucha gente piensa que, ¿verdad? Y mucha gente que se interesa en la arqueología lo ven con ojos soñadores, y qué bueno, pero la gente piensa que hay un sentido de aventura y de fama que, que atrae a mucha gente como el farol de luz a las libélulas. A veces terminamos básicamente quemados, pero mucha gente entra y no se dan cuenta de que es una disciplina que requiere mucho estudio, rigor, muchísimo trabajo, horas extensas y repetitivas en tareas repetitivas, que son el corazón de toda investigación. Yo de muy joven pasé mucho tiempo trabajando en arqueología. Trabajé 2 años en un almacén y un laboratorio midiendo, clasificando objetos de piedra, eh, hechos de un material que se conoce como sílex. Y cuando me cansaba tenía otra asignación, que era clasificar los objetos de cerámica para documentarlos y almacenarlos. Luego me tocó trabajar en excavaciones, hice de todo: trabajar con la pala, extraer material de carruchos del fondo de un pozo de una excavación, organizar los trabajos en las cuadrillas, cernir el material extraído de las excavaciones, guardar los materiales en bolsas y documentar el proceso de la excavación. Muchos de los arqueólogos y mucha de la gente que trabaja en arqueología nunca ven una pirámide, un templo. Alguna gente ni siquiera ve un enterramiento ceremonial, o descubren un semí, o descubren una aldea. Pero la verdadera arqueología tiene que ver no con los grandes descubrimientos que hacen las planas de los periódicos, ni los documentales, sino con el proceso de conocer la historia de un lugar, con el método y las herramientas de la arqueología. Con ellas no nos enfrentamos a un pasado remoto, o lo aplicamos a un pasado relativamente reciente, para entender la ocupación de los seres humanos sobre el medio ambiente. Eh, es- Sin duda hay todas unas leyendas urbanas y todos unos mitos sobre lo que es la arqueología, pero la arqueología es una disciplina multidisciplinaria, ¿verdad? Perdonando la redundancia, es un campo multidisciplinario porque requiere de gente en otras disciplinas. Y también requiere que uno lo mire interdisciplinariamente, que lo mire desde distintas perspectivas. Eh, en Puerto Rico tenemos una gran cantidad de arqueólogos. La arqueología ha sido una disciplina muy, eh, muy exitosa, también muy popular. Mucha gente se ha interesado por ella. Mucha gente, por ejemplo, recuerda a don Ricardo Alegría Gallardo, que hizo cantidad de estudios sobre los taínos. Era antropólogo también, ¿verdad? Y eso es otra cosa, que los arqueólogos son antropólogos, tienen que tener el conocimiento de la sociedad, de la cultura, de la estructura social, de las prácticas de la gente, para poder interpretar los restos materiales que estudian. Y él era antropólogo y hizo estudios de arqueología, y tal vez una de sus mayores aportaciones fue que trabajó en pro de la conservación de ese patrimonio arqueológico y patrimonio cultural de Puerto Rico. Hay otras figuras, algunas jóvenes, otras no tan jóvenes, hay muchos en este pequeña presentación, corta presentación
sobre la arqueología. Es muy difícil, ¿verdad?, cubrir a todo el mundo. Algunas de las personas que yo conozco como colega, Jaime Pagán Jiménez, que estudia, por ejemplo, los restos de polen y los restos de material orgánico que se quedan adheridos a implementos de piedra usados para procesar alimentos, y de esa manera, por ejemplo, puede determinar variedades y a través del análisis genético variedades de maíz, de tubérculos utilizados no solamente en Puerto Rico, sino en todo el Caribe y América del Sur. De hecho, fue durante muchos años arqueólogo en Ecuador, donde tuvo una fructífera carrera. Es un hombre muy joven, y ahora mismo enseña en la Universidad de Leiden, en Europa. Así que es una persona, ¿verdad?, que hace muchos estudios relacionados con la cuestión botánica. Antonio Curet, que ha estudiado centros ceremoniales y las actividades de los taínos, es la persona encargada en el Instituto Smithsoniano de las colecciones de los aborígenes, de los indígenas de los Estados Unidos y de los indígenas del Caribe. Y es la persona encargada de cuidar, curar y estudiar esas colecciones. Así tenemos en Antonio Curet, que dicho sea de paso, fue entrenado formalmente en su bachillerato en Río Piedra como químico. Y creo que tiene inclusive, una maestría en el campo de la química. Así que la arqueología es interesante porque incluye también aspectos de las ciencias naturales, y hay mucha gente que está adiestrado en el campo, en distintas materias de las ciencias naturales, como el buen amigo y colega Edwin Crespo, que es antropólogo forense y está especializado en cuestiones de anatomía, en arqueología y en otras disciplinas. Isabel Rivera Collazo, que estuvo hasta hace poco en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, ahora es profesora de arqueología en la Universidad de California en San Diego. Es una experta en la reconstrucción de ecosistemas, de paleoecología, de paleosistemas, sistemas ecológicos antiguos, a través de los restos materiales, pero también a través de los restos geológicos. Y una de sus áreas de especialización es la geología. Así es que ella trata de reconstruir cómo era el medio ambiente en el pasado, cómo lo ha afectado el cambio climático, y, y ayuda a reconstruir esos sistemas ecológicos. Bueno, para terminar, ¿verdad? ¿Qué deben de recordar? Bueno, hay unos conceptos esenciales que hemos estudiado: arqueología, paleoantropología, cultura material, que es toda la cultura que produce materialmente la gente, los objetos ceremoniales, los objetos cotidianos. Eso es parte de lo que estudia la arqueología. Bueno, eso es en esencia lo que estudia la arqueología. Los asentamientos, aldeas, lugares, poblados que usan, cuyos restos estudian los arqueólogos. La nueva arqueología, que la hemos mencionado, ya que se dedica, y la revolución del neolítico, que es ese concepto acuñado por Gordon Childe y que todavía se utiliza en arqueología. Procesos como la excavación, que es la técnica de investigación más importante de la arqueología, y les he explicado por qué. Las técnicas de fechamiento, datación, para ponerle fechas aproximadas, ¿no? No fechas precisas, pero fechas aproximadas. Que las hay radioactivas, como potasio, argón, como carbono 14. La termoluminiscencia, que no la mencioné, pero es una técnica que se aplica a partículas que han quedado atrapadas en las paredes de la cerámica. Es otra.
y técnicas no radioactivas. Ahí mencioné la dendrocronología. Proceso que estudia culturalmente la arqueología es la evolución cultural. Ahí tienen esos tres, debe decir dendrocronología. Y me voy deteniendo aquí, no sin antes consignar nuevamente mi admiración por una disciplina que nos permite ver más allá y penetrar el tiempo y sus avatares para poder reconstruir la historia. Una historia que hemos de escribir con las palabras dejadas en los restos materiales de la cotidianidad de todos los pueblos. Y sí, todos los arqueólogos y la gente que está en la ciencia siempre buscamos ese santo grial, ese, esa pieza de información que nos ayude a repensar toda la realidad que estudiamos.